El Centro de Cristianismo Práctico presenta su espacio Verdades Espirituales. Aquí encontrarás principios espirituales y leyes universales de justa acción que podrás poner en práctica diariamente para enriquecer y mejorar tu calidad de vida y tus relaciones humanas. Conocerás la verdad que te liberará del sufrimiento y las limitaciones del pensamiento erróneo. Dios te bendice. Saludos, queridos amigos, bienvenidos a este espacio y gracias por dejarnos entrar a sus hogares en donde compartiremos verdades espirituales. Y el tema que estaremos tratando en el día de hoy es la voluntad de Dios. Mi nombre es Roberto Sánchez y soy el ministro director del Centro de Cristianismo Práctico. Pero antes, como de costumbre, hagamos una oración para entregar este programa a la guía y la instrucción de Dios. Y ahí mismo donde estás, cierra tus ojos. Querido Dios, te damos las gracias por darnos la oportunidad de entrar a los hogares de nuestros televidentes para predicar estas verdades espirituales. Bienaventurados y bendecidos son todos aquellos que están alertas y receptivos a tu inspiración, a tu instrucción y a tu guía. Y que tu amor los envuelva en una atmósfera de armonía, paz, buena voluntad y bienestar espiritual. Gracias, Dios, por este gran privilegio de ser el canal mediante el cual llevas a cabo esta gran obra de transformación y renovación y desenvolvimiento espiritual. Gracias, Dios. Amén, amén y amén. El Centro de Cristianismo Práctico presenta la palabra diaria de hoy. Un mensaje para cada día. Una oración para cada necesidad. Palabra diaria correspondiente al día de hoy. Y la palabra es bondadoso. Su afirmación. Soy bondadoso, afectuoso y compasivo. Soy bondadoso, afectuoso y compasivo. Al demostrar bondad, expreso amor. Sigo los pasos de Jesús, quien nos enseñó el amor a través de sus palabras y ejemplo. Mis palabras son guiadas por el Cristo morador en mí, y mis acciones fluyen desde ese espíritu de sabiduría, compasión y paz. La bondad y la consideración nutren las buenas relaciones. Ya sea que mis acciones sean grandes gestos de generosidad o pequeños actos de respeto, cada palabra bondadosa y cada obra hacen una diferencia en la vida de alguien y en la mía. Al sostenerle la puerta a alguien o al hacer un donativo, propicio una reacción en cadena que se perpetúa. Los actos de bondad no solo bendicen a quienes lo reciben, sino que inspiran y generan otros actos bondadosos gracias al espíritu de amor y compasión que mora en cada corazón. Y el verso bíblico que apoya esta palabra diaria está tomado de la carta que Pablo dirigió a los Efesios, capítulo 4, versículo 32. Hágase la luz. Sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros. Y se hizo la luz. El Centro de Cristianismo Práctico presenta su espacio Sé Sano. Aquí encontrarás los fundamentos espirituales en donde descansa la verdadera salud en mente y cuerpo. El título de la cápsula de hoy es Sé Sano. Hay con frecuencia una profunda filosofía en el significado original de las palabras. Las palabras salud y sanar vienen de la misma raíz de las palabras íntegro, entero y sano. Las palabras santidad y salud en su significado original son lo mismo y son un estado de perfección e integridad.
En el Nuevo Testamento, ser sanado es ser hecho completo, perfecto. Ser saludable y ser santo es ser enteramente sano. Jesús le dijo a uno de los que había sanado: mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. En el sistema de Cristo, la santidad y la salud van unidas. Una es el interno estado espiritual, la santidad. La otra es la condición corporal correspondiente, la salud. La verdadera salud es un resultado, es la expresión externa de las ideas de Cristo en pensamiento, palabra y acto. El secreto de la sanación es la revelación espiritual de que Dios es la fuente de nuestra vida y la sustancia de nuestro cuerpo. Tan pronto descubres esta verdad, comprendes que Dios, nuestro Creador, continúa sosteniéndonos y moldeándonos según sus propias y perfectas ideas, y que todo, absolutamente todo lo que ha creado, Él puede restaurarlo a su divina perfección original. De ti depende que aceptes la perfección que Dios te ha dado. De ti depende que dejes atrás los errores del pasado y las sugerencias erróneas y falsas que otras personas te han hecho. Fija tu atención total en el Creador de tu diseño interno de perfección. Este es el secreto del éxito en todos los tratamientos espirituales. Tienes que levantar tus actitudes mentales, los centros de tu conciencia y hasta tus estructuras físicas a ese alto nivel en la mente divina, en donde ves como Dios ve, todo bueno y perfecto en gran manera. Es importante y es bueno que consideres mientras estás orando todos tus hábitos de vida para comprender mejor sus propósitos y ver si están en armonía o no con la ley divina de la salud. También debes considerar si estás ansioso o temeroso de algo. Mira o busca detrás de tu mente, en tu memoria, y determina si hay algo que haya ocurrido en tu pasado que continúa perturbándote a través de recuerdos recurrentes. Muchos de los hábitos de nuestra vida están formados por estas experiencias y adiestramientos que tuvimos en el pasado. Muchas de las cosas que hacemos diariamente no las pensamos de una manera consciente. Son la continuación de algo impreso en nosotros hace mucho tiempo. Tienes la oportunidad de reflexionar mientras estás en oración y pedirle a Dios que te ayude a estar más consciente de las cosas que haces y de sus consecuencias. Puedes sanar tu cuerpo y lo primero que tienes que hacer es visualizarlo sano, puro y perfecto. Y a medida que haces de esto un hábito diario, Dios te guiará en tu camino de sanación y de perfección. El Centro de Cristianismo Práctico es una comunidad espiritual libre de dogmas religiosos y sectarios, procurando que cada cual desarrolle su propio potencial espiritual. Estamos ubicados en la calle del Seminario número 60, Plaza Millennium, local 6B, en el segundo nivel, en Sánchez Piantini. Todos los domingos ofrecemos servicios devocionales a las 10:30 a.m., los miércoles ofrecemos servicio de oración a las 7:30 p.m. y los jueves ofrecemos clases de enriquecimiento espiritual a las 7:30 p.m. Para más información puedes escribirnos a nuestro correo electrónico verdadesespiritualestv@gmail.com o llámanos al teléfono 809-350-3975 y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice.
Bien amigos, estamos de vuelta con ustedes y el tema del día de hoy es la voluntad de Dios. Pero antes quiero presentar a los talentos que me acompañan. A mi derecha, la reverenda Jocelyn Quesada. Al lado derecho de ella, el reverendo Cornelio Lebrón. Y a mi izquierda, la maestra licenciada Neomicia de León y el maestro licenciado Felipe Lebrán. Bienvenidos todos. Así que, hablando de la voluntad de Dios, yo quisiera pues comenzar hablando sobre cosas que ocurren en el medio ambiente cuando te encuentras con una persona, por ejemplo, que pues, te está pasando por un reto y tú le preguntas cómo están las cosas y te dice, bueno, como Dios quiere. Y uno pregunta y uno dice, caramba, pero ¿cómo es que Dios quiere? Bueno, tú sabes, las cosas no me están saliendo como yo quisiera que me salieran. Y siempre como que hay un sentido de que la voluntad de Dios no es lo mejor para cada uno de nosotros. Entonces yo quisiera hacer la primera pregunta a Cornelio. Cornelio, ¿por qué no puede ser como yo quiero? Todos los que nos denominamos cristianos tenemos algo en común, y es que el Maestro Jesús es nuestro mentor, nuestro guía, nuestro señalador del camino, ese camino que nos debe de llegar a nuestra unidad con Dios. Y recordemos que en ese proceso de demostración que Él tuvo que hacer para demostrar esa divinidad y esa unidad con Dios, en su crucifixión, Él dijo una de las que denominamos 7 palabras: Padre, que se haga tu voluntad y no lo mía. Que no sea como yo quiero, sino como tú. Que pase de mí esta copa. ¿Qué estaba haciendo Él? Entregando justamente su personalidad humana a la divinidad del Padre que mora y moraba en Él en ese momento. De modo que nosotros, siguiendo ese ejemplo de Jesús, debemos siempre de anteponer nuestra voluntad personal a la voluntad de Dios, que siempre es mejor que la nuestra. Jesús, en esa demostración, pudo enseñarnos que siempre debemos de poner esa voluntad de Dios, que es el bien absoluto, a cambio de la débil voluntad de nosotros, que es la voluntad humana. Yo entiendo que esa gran demostración que Él hizo es que lo coloca en ese lugar cimero, en donde hoy Él siempre sigue siendo un maestro y guía de todos los que le seguimos. Quiere decir que si nosotros seguimos el ejemplo de Jesús, entonces Él nos invita a que sigamos siempre la voluntad de Dios, no importa lo que suceda, que nosotros quedemos ahí siguiendo esa voluntad de Dios. Entonces, Jocelyn, yo te pregunto, entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Hay un elemento casi filosófico al hablar de voluntad. Lo que queremos, lo que deseamos. Los seres humanos siempre queremos cosas, deseamos cosas. Y equiparamos lo que deseamos con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está perfectamente clara y definida en el libro de Génesis, cuando Dios dijo que todo era bueno y muy bueno, por lo que la voluntad de Dios es sencillamente el bien absoluto para su creación completa. Ya. ¿Y tú puedes dar un ejemplo, por ejemplo, en tu vida personal, donde tú has decidido conscientemente seguir la voluntad de Dios? Sí, mira, en esta etapa de mi vida en la que yo me encuentro ahora, es un buen momento en que he decidido que se haga la voluntad, fluir con la vida. Porque el punto es cuando el miedo nos hace creer que podemos tener el control de las cosas. Y no fluimos, ya tú lo decías. ¿Cómo estás? ¿Cómo Dios quiere? Pero ¿y cómo es que Dios quiere? Alégrate, levántate. Como Dios quiere es mostrando tu fortaleza, mostrando la divinidad que hay en ti. Wow, excelente. Felipe, entonces, ante los retos diarios, ¿cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? Porque es una pregunta importante. ¿Cómo yo sé cuál es la voluntad de Dios? Yo pienso que la naturaleza de Dios divina y como cierto amor en cada uno de nosotros, tenemos que verlo no desde el punto de vista individual, sino
ponernos quizá en sus zapatos en un momento y pensar que Dios, como es mi Padre, es Padre de toda la humanidad. Entonces podemos estar seguros que lo que yo quiero, no necesariamente, tengo que ver todo el conjunto. Entonces, yo pienso que para identificar la voluntad de Dios debe ser algo donde todos ganemos, debe ser algo que vaya siempre en pos de un bien mayor, no necesariamente para mí, sino para la humanidad en sentido general, que quizá yo no sea consciente de eso en ese momento. Debe ser algo que fluya de manera libre para todos. Y también pienso que siempre la voluntad de Dios es aquella que nos invita a expresar sus atributos. Cuando yo tengo que tomar una decisión y la tomo desde el amor, que quizás no es lo que deseo en ese momento, quizás yo deseo pelear con el vecino, ¿verdad? Pero cuando yo me pongo en la necesidad de expresar los atributos de Dios, que son el orden, el amor, entonces yo pienso que es una forma de identificar su voluntad. Y fíjate que yo pienso, cuando te estoy escuchando hablar, yo estoy pensando que dentro del mundo comercial, pues las personas que logran tener éxito es las personas que logran hacer acuerdos donde ambas partes ganan. Ganar, claro. Si una parte gana y otra pierde, en dos es lo mejor. Claro. Lo mejor es que todo el mundo gane. Y yo creo que esa es la clave, me imagino yo. Entonces, si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, Neomicia, ¿cómo podemos escuchar la voz? ¿Cómo nos habla Dios a nosotros para nosotros saber cuál es su voluntad? Dios nos habla de muchas formas, innumerables formas Dios nos habla. Lo que pasa es que muchas veces, muchos de nosotros, y yo me cuento entre ellos, nos vemos en situaciones que queremos oír la voz audible de Dios, oír a Dios hablándonos. Pero Dios nos habla a través de un libro, a través de la Biblia, a través de un programa, a través del servicio, a través del rostro de un niño. O sea, son innumerables maneras en las que Dios nos habla y sobre todo a nuestro corazón, muchas veces con un sentimiento que te dice lo que tienes que hacer. Lo que pasa es que ignoramos muchas veces, como no es lo que tal vez queremos, cuando llega el mensaje, tú lo quieres pasar por alto porque no es lo que tú quieres oír, quieres elegir. Fíjate, yo escuchando todo eso que tú estás diciendo, me recuerdo el momento en mi vida donde yo he tenido un interrogante y alguien dice algo, una frase, y ahí está la respuesta que yo ando buscando. ¿Ustedes no han pasado eso? Claro que sí, claro que sí. Es que hay que estar abierto. Y esa es la manera en que Dios nos habla a nosotros. Jocelyn, entonces, en Mateo, en el capítulo 7, versículo 9 al 11, hay una cita bíblica que es muy interesante. Y es Jesús hablando, diciendo, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Pues dice, si vosotros, siendo malos, damos buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas obras a los que le pidan? Esa es una cita de Jesús que yo pienso que refleja la actitud de Dios hacia cada uno de nosotros. ¿Cuál es tu reacción a eso? Mira, esa cita es casi lapidaria, podemos decir. Sí, pero desde mi perspectiva, desde lo que yo analizo, quizás algunos de los escribas, de las personas que fueron transcribiendo el mensaje, le colocaron la palabra ustedes que son malos. Y yo interpreto que Jesús nunca pudo decir que éramos malos. Los ojos de Dios son muy puros para ver la iniquidad en cualquier aspecto de la vida del ser humano. Para mí Jesús quiso decirle a ustedes que están en busca de la perfección, en busca de expresar la realidad de lo que ustedes son, seres espirituales. ¿Cuánto más vuestro Padre que se expresa y se manifiesta a través de ustedes? Pienso que es esa la idea que subyace, no malos, porque entonces estaríamos atribuyéndole a Jesús que hizo un juicio, viendo maldad en nosotros, lo cual no lo acepto. Fíjate que mi reacción a lo que tú estás diciendo es la siguiente, tal vez podríamos decir que es un problema de traducción, pero cuando una persona se porta mal es por ignorancia,
Sí. ¿ok? Por falta de conocimiento sobre la verdad de las cosas, y porque comete errores también. Claro, claro. Y eso normalmente es la dinámica que nosotros escuchamos o vemos, vamos a decir así. Cornelio, entonces, ¿cómo saber qué es lo que Dios desea para nuestra vida? O sea, ¿cómo nosotros podemos saber eso? Indudablemente. Porque muchas veces muchas personas se preguntan, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? Indudablemente comunicándonos con Él, para que Él pueda hablarnos y decirnos. Claro. Y Jesús, vuelvo a tomarlo como modelo, cuando en una de sus oraciones decía, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía, en el cielo y en la tierra. ¿Qué decía Él cuando se refería al cielo? El cielo es en nuestro interior. Desde allí es de donde nosotros podemos conseguir esas ideas divinas a través de las cuales Dios nos puede hablar. Y luego de adquirir esas cosas ahí, en esas ideas que son amor, paz, bondad, prosperidad, en términos generales, poder reflejarla en la tierra, que es la manifestación en lo externo, en el exterior. Que se haga tu voluntad tanto en el cielo como en la tierra. Ahora bien, si la voluntad es una facultad que se nos ha dado, esta facultad debemos de acompañarla de otra, que es la comprensión espiritual. La voluntad va a dirigir el movimiento, pero la comprensión va a dirigir, va a tomar la dirección de las acciones nuestras. De modo que, yendo a una oración, podemos conseguir eso, en la meditación, y en esa parte que es el silencio, donde podemos escuchar la voz de Dios. No una voz audible, sino ideas divinas que nos llegan a través de proceso que es de la oración. importante entonces nosotros dedicar un tiempo diariamente de oración, de meditación y de silencio para ir conociendo cuál es la voluntad que Dios tiene para nuestra vida. Indudablemente que una sistemática disciplina de oración nos puede ayudar a saber siempre cuál va a ser la voluntad de Dios. Una de las cosas que el Maestro Jesús decía era, si tú tienes oído para oír, los que tengan oído para oír, que oigan. Y también los que tengan ojos para ver, que vean. Pero hay veces que nosotros viendo no vemos, y esto le llamamos, vamos a decir, miopía espiritual. Neomicia, ¿qué tú podrías añadir a esta idea? Sería bueno definir primero lo que es la miopía. Y la miopía es un defecto del ojo que te impide ver con claridad los objetos a cierta distancia, o sea, un poco alejado. Entonces la miopía espiritual es eso mismo, como esa falta de visión que tenemos concéntrica, que nos impide ver el bien de Dios en cada situación. Tal vez estamos buscando fuera lo que de verdad tenemos dentro y no vemos porque tenemos incapacidad de ver, de evaluar, de ver el bien de Dios en cada situación. Que eso me trae a lo que tú estabas diciendo ahorita de los malos. Claro, claro. O sea, definitivamente, posiblemente podríamos decir que esa es una definición muy interesante de la miopía espiritual. Y realmente yo creo que hay muchas personas que tienen esa condición. Y yo quisiera, Felipe, que tú nos dijeras que se dice muchas veces, y hablando de la vista, ¿verdad? Se dice muchas veces que vemos lo que creemos, no las cosas como son, sino como nosotros las percibimos. Entonces, la pregunta es, ¿tienen que ser las cosas como las vemos? Esa es una pregunta medio capciosa, tú sabes. Que tiene su cosa. Muy interesante, porque debemos aprender a ver las cosas correctamente. Ahorita Jocelyn mencionaba algo muy importante, y es que Jesús mismo dice, que no juzgaba, o sea, yo no juzgo. Él decía el maestro, y si juzgo, no lo hago yo, lo hago con el juicio de mi Padre, que es agradable y es perfecto. Entonces, lo que nos está invitando es a que nosotros tratemos de ver las cosas como Dios las ve, o sea, no con el ojo mío, porque desde mi punto de vista, obviamente, yo lo voy a percibir quizás un poco
no voy a decir distorsionado por mi naturaleza, pero sí tratar de ver la cosa correctamente como Dios la ve. Y el Maestro Jesús nos dio ese ejemplo. Él decía, yo uso el juicio de mi Padre. Sí, y muchas veces nosotros nos nublamos nuestro entendimiento cuando jugamos por las apariencias y huyendo atrás lo que decía Neomicia, esa falta de ver las cosas como Dios las ve, nos pone en una situación de inferioridad, de limitaciones. Tenemos que ver las cosas, tratar de ver las cosas como Dios las ve. Y a través de la oración, la meditación, el silencio, nosotros vamos sintonizándonos con esa conciencia de Dios, ¿correcto? Claro. Y sigo contigo, Felipe. Entonces, dice, hay una cita bíblica que encontramos en Mateo, capítulo 26, versículo 39, que dice, Padre míos, y él hizo, Cornelio trajo eso desde el principio, pero es bueno volver a eso nuevamente. Dijo él en Getsemaní, él se encontraba en Getsemaní, y él sabía lo que venía. O sea, él sabía que lo iban a arrestar, y sabía que lo iban a juzgar, y sabía que lo iban a crucificar. En ese momento de la vida de Jesús, él dice las palabras que dijo Cornelio al principio, que dijo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero si no, que sea como tú quieres, no como yo quiero. Parafraseando las palabras de Jesús. ¿Y cuál es tu reacción con relación a eso? Yo creo que ese es un ejemplo, ¿verdad?, de características mayores, donde el mismo Maestro Jesús expresa, número uno, su obediencia, ¿verdad?, a la voluntad de Dios, y su entrega. Y yo creo que es una invitación para todos nosotros de hacer lo mismo. O sea, yo creo que en ese pasaje, donde era una situación bastante extrema, estábamos hablando de enfrentarse a una muerte. Correcto. ¿Verdad? Y aún así, él decide que sea la voluntad de Dios la que se haga. Y yo pienso que eso tiene que ver también con el hecho de, como bien también decía Jocelyn, no podemos nosotros juzgar que algo que viene de Dios como malo. Yo pienso que simplemente, que en la mente de Dios, que es la mente, solamente existe un solo color. Esos dos colores y esa dualidad se la damos nosotros. Entonces, la invitación del Maestro Jesús es a nosotros fluir a través de eso, entendiendo que la voluntad de Dios siempre va a ser el mejor bien para nosotros, aunque no lo entendamos en ese momento. Fíjate que pues, tú coges, por ejemplo, casos como como Martin Luther King, por ejemplo, que fue un ministro bautista, creo que era. Él trajo una revolución, o sea, él entendía y él, yo estoy seguro que oró mucho y siguió la instrucción de Dios. Y él sabía que iba a morir, él sabía que lo iban a matar, pero continuó la obra. Y eso se puede asemejar a esta situación de Getsemaní que estamos hablando. Y creo que para ti, para mí, para todos nosotros y los que están escuchándonos a nosotros en este momento, hay situaciones en nuestra vida que sabemos que las consecuencias que tienen aparentemente no son las mejores para nosotros, pero siempre Dios tiene lo mejor para nosotros. No importa lo que esté sucediendo, siempre, si nosotros seguimos esa voluntad de Dios, sí va a ser lo mejor para nosotros. Y me gustaría agregar que también nosotros, dentro de nuestra naturaleza también divina que tenemos espiritual, podemos reconocer cuando hemos hecho lo correcto. Claro que sí. Hay una sensación de plenitud, de paz, de estar nosotros conformes con nosotros mismos cuando tomamos ese tipo de decisiones. Claro que sí, claro que sí. Entonces, Cornelio, yo quiero hacerte una preguntita. ¿Cómo podemos saber si algo es la voluntad de Dios? ¿Cómo lo sabemos? Indudablemente, si la solución que se encuentra, una determinada solución, es beneficiosa para todos. Ya ustedes hablaban de ganar. Si las cosas fluyen, si no son forzadas, eso debe ser la voluntad de Dios. Pero también, cuando se abre una luz, cuando se abre una puerta, que tú ves que puedes caminar de manera pasiva, armoniosa y agradable, esa debe ser la voluntad de Dios. Pero si hay una situación en la cual tú no tienes la claridad, tú podías tomar el ejemplo de Jesús
y preguntar ¿qué haría Jesús? Él con su ejemplo mostró que siempre anteponía la voluntad de Dios ante la personal. Y es que debemos de esa diminuta voluntad humana poner siempre la voluntad divina. De modo que la voluntad de Dios siempre podemos explorarla a través de estas pequeñas pautas. Bueno, ahí tenemos mucho material ahí para nosotros poder reflexionar. Jocelyn, ¿qué tú puedes entonces añadir a la voluntad de Dios? Si hay algo que podamos añadir. La voluntad de Dios es que nos abramos a ese incesante anhelo divino de la presencia que mora en cada uno de nosotros para expresar esa perfección que nos da creer y vivir una vida dedicada a la oración, la meditación y el servicio, que son canales de expresión de la perfección divina. Fíjate que sí, nosotros muchas veces estamos en situaciones donde sentimos un anhelo interior. Y yo creo que mi oficia Pablo puso eso bastante claro cuando en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículo 13, él les dice, porque Dios en vosotros es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y nuevamente dice buena voluntad. Dame tu comentario. Yo entiendo que realmente nosotros de nosotros mismos nada podemos. Amén. Nosotros Amén. somos guiados por Dios si nos dejamos guiar, obviamente. Y ya las respuestas que queremos están escritas en nuestros corazones. Ya el Espíritu Santo de Dios en oración nos las revelará en cada momento. O sea que Dios pone en nosotros, bajo su buena voluntad, el querer como el hacer. Y yo creo que eso es una manera de decir que todas esas leyes que antes estaban escritas en el Antiguo Testamento ya están escritas Tabla de ahora piedra. en nuestros corazones. Nosotros sabemos qué es lo que Dios realmente desea expresar a través de cada uno de nosotros. Queridos amigos, hacemos una pausa y volvemos en breve. El Centro de Cristianismo Práctico es una comunidad espiritual libre de dogmas religiosos y sectarios, procurando que cada cual desarrolle su propio potencial espiritual. Estamos ubicados en la calle del Seminario número 60, Plaza Millennium, local 6B, en el segundo nivel, en Sánchez Piantini. Todos los domingos ofrecemos servicios devocionales a las 10:30 a.m., los miércoles ofrecemos servicio de oración a las 7:30 p.m. y los jueves ofrecemos clases de enriquecimiento espiritual a las 7:30 p.m. Para más información puedes escribirnos a nuestro correo electrónico verdadesespiritualestv@gmail.com o llámanos al teléfono 809-350-3975 y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice. Resumiendo y concluyendo, cuando de la voluntad de Dios se trata, tenemos que soltar el control de nuestra personalidad o ego para permitir que Dios haga su trabajo a través de nosotros. La manera de Dios siempre es mejor que nuestra manera personal de hacer las cosas, ya que Dios puede ver las cosas desde una más alta perspectiva. Y tenemos que saber que la voluntad de Dios es el bien absoluto. No solo el bien para ti, sino el bien para todos los concernidos. Pero para conocer la voluntad de Dios, tenemos que estar dispuestos a escuchar su voz. Dios no habla con palabras. Dios te habla por medio de sentimientos, sueños, percepciones intuitivas, palabras de otras personas, amor de otros, relatos inspiradores, un paisaje hermoso, la mirada atenta de un ser amado, el rostro de un niño y muchos otros modos apacibles. Ante los retos diarios, podemos conocer cuál es la voluntad de Dios si todo el mundo se beneficia
si los asuntos se desenvuelven sin esfuerzo y si se abren las puertas que antes permanecían cerradas. Jesús enfatizó la bondad y la voluntad de Dios para cada uno de nosotros cuando dijo, y cito, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Pues si vosotros siendo malos damos buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y termina la cita. Una de nuestras grandes interrogantes es saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y aunque no existe una fórmula exacta, lo que sí podemos asegurar es que sabrás cuál es la voluntad de Dios si en oración pides guía y si dedicas momentos de silencio con la intención de escuchar la voz de Dios. Una práctica para saber cuál es la voluntad de Dios es preguntarte, ¿qué haría Jesús en esta situación que estoy enfrentando? Hablamos también de miopía espiritual y decimos que es nuestra incapacidad de ver el bien de Dios obrando en nuestras vidas. Tenemos que ver y vivir la vida de adentro hacia afuera. Esto es visión concéntrica, que nuestro centro coincida con el centro de Dios y ver las cosas como Dios las ve. Las cosas no tienen que ser como nosotros queremos que sean. La manera de Dios siempre es mejor a la nuestra. Por eso cuando pidamos algo, que nuestras palabras finales sean, gracias Dios por esto o por algo mejor. Cuando Jesús oraba en Getsemaní, dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Con estas palabras, Jesús desgarró su ego central y se sometió totalmente a la voluntad de Dios, permitiendo así que Dios fuera Dios en él. Esto le permitió a Jesús resucitar al tercer día después de haber muerto en la cruz. Si su voluntad humana hubiese prevalecido en esa oscura noche de Getsemaní, el mundo nunca hubiera oído de Jesucristo o de sus enseñanzas transformadoras. Podemos saber cuál es la voluntad de Dios cuando todo el mundo se beneficia, cuando los asuntos se desenvuelven en orden divino, sin esfuerzos ni tropiezos, y cuando las puertas se abren. La voluntad de Dios es el incesante anhelo del Creador, trabajando para expresar su perfección en todo lo que Él ha creado. Y el apóstol Pablo nos recuerda en su carta a los Filipenses que, y cito, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El Centro de Cristianismo Práctico presenta el mensaje del día. El título del mensaje de hoy es Por tu divina voluntad, yo soy. Y la cita bíblica que sustenta este mensaje es de Juan, capítulo 12, versículo 49. Hágase la luz. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y se hizo la luz. Queridos amigos, Dios es mente. Y la voluntad es el poder ejecutivo de la mente. Por medio de la voluntad se llevan a cabo todas las actividades del ser y de nosotros también. En Génesis capítulo 1, versículo 26, encontramos las siguientes palabras. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Con estas palabras vemos cómo se lleva a cabo su divina voluntad de crearnos a ti y a mí.
La voluntad de Dios siempre es perfección y todo el bien para sus hijos. Perfecta salud en mente y cuerpo, abundancia de todo lo bueno que incluye paz, sabiduría y vida eterna. Pues habiendo sido creado el género humano por la voluntad de Dios, entonces tú y yo podemos decir, querido Dios, por tu divina voluntad, yo soy. Ahora bien, detrás de la creación del hombre existe un propósito divino. Dios desea expresarse a través de su propia creación. Siendo el hombre su máxima creación, Dios desea expresarse a través de ti y de mí. En las Escrituras encontramos que los profetas hacen continua referencia a la voluntad de Dios. Y Jesús dijo, mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Pero Dios nos dio también libre albedrío, con la capacidad de actuar libremente, tomando nuestras propias decisiones y eligiendo lo que entendemos que es mejor para cada uno de nosotros. Humanamente y por decreto divino, hemos sido creados libres. Esto es libertad en lo personal. Pero no podemos olvidarnos de nuestra parte esencial, y es que somos seres espirituales. Entonces, el Maestro dijo, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esto es libertad espiritual. Pero Dios no obra en nosotros contra nuestra voluntad, ya que la voluntad actúa tanto en el reino consciente de la mente como en nuestro subconsciente. Y así es siempre, especialmente cuando somos tratados por medio de la curación espiritual. Así le dijo Jesús a dos ciegos que le pidieron que les devolviera la vista. Le preguntó, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. ¿Qué ustedes creen que hubiese sucedido si ellos hubiesen dicho que no creían que Él podía hacerlo? Nuevamente, hay un propósito divino detrás de la creación del género humano. Dios desea que tú y yo seamos fieles y obedientes y tengamos confianza en Él. Y te preguntarás, ¿por qué y para qué? Para que se haga su divina voluntad a través de ti y comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esta voluntad es buena, es grata, es perfecta salud en mente y cuerpo, abundancia de todo lo bueno que incluye paz, sabiduría y vida eterna. Por tu voluntad, querido Dios, yo soy. Yo soy un ser humano y lo humano encierra lo divino en mí. Pero la humanidad ha permanecido sumida en el pecado, la enfermedad y la muerte, producto de la ignorancia y el desconocimiento de la verdad. Nos encontramos con muchas personas que nos dicen, las cosas son como son y no pueden cambiarse. O también nos dicen, así es la vida. Existe una inercia colectiva de pensamientos, actitudes y modos de actuar que muchas veces son producto de querer hacer las cosas de una manera egoísta, tratando de sacar ventaja sobre los demás. Nos hemos lanzado en la carrera de la competitividad y nos hemos olvidado del camino de la creatividad. Y así como Dios es mente creadora, nosotros, siendo su descendencia, también tenemos la capacidad de crear por medio de nuestros pensamientos. Y tuyo y mío es el privilegio de usarla. Pero Dios desea que seamos creativos y lo hacemos siguiendo su divina voluntad. Cuando decides hacer su voluntad,
Dios crea a través de ti lo que solo Él puede crear en ti. Y a través de cada uno de nosotros, Dios puede crear algo diferente. Porque aun cuando somos uno con Dios, existe una gran diversidad en el género humano. Dios habló a su pueblo por boca de muchos profetas. Cada uno de ellos contribuyó de manera individual para llevar el mensaje que Dios tenía. Hoy día encontramos una cantidad cada vez mayor de líderes espirituales llevando el mensaje de las buenas nuevas de maneras diversas a un número cada vez mayor de congregantes. Y te preguntarás, ¿qué mensaje tiene hoy Dios para mí? El mensaje que Dios tiene para ti hoy es que seas valiente y te atrevas a seguir su voluntad incondicionalmente. Tenemos que salir de la ilusión óptica y del error de que la voluntad de Dios no es lo mejor para cada uno de nosotros. Recuerda que por la voluntad de Dios eres, existes, vives y piensas. Y si hay algo de ti que no te gusta, Dios te ha dado el poder de cambiarlo por algo que te guste. Puedes ir a un buffet y seleccionar el plato que desees. Puedes casarte con la persona que elijas. Puedes decidir qué sentimientos vas a expresar en algún momento. Esa es la bendición del libre albedrío. Y también puedes decidir seguir la voluntad de Dios incondicionalmente. Al principio todo puede parecer muy extraño. Te podrás encontrar haciendo cosas que jamás habías pensado que ibas a hacer. Yendo a lugares que nunca pensaste que ibas a ir. Tu vida se irá encaminando por una senda nueva y te irás acostumbrando y sintiendo que tu vida tiene sentido. No porque la vida tenga sentido en sí misma, sino porque tú le has impartido un nuevo sentido a tu vida. Verás que lo que te motiva a hacer las cosas no es lo que te motivaba a hacerlas antes. Y todo esto no es otra cosa que Dios obrando a través de ti y expresando lo que solo Él puede expresar a través de ti. Y lo que antes fue una selección, una decisión voluntaria por medio del don del libre albedrío, será ahora el único camino que te lleve a una vida de excelencia. Esta es la manera de Dios, la forma en la que saldrás del pantano de la ignorancia y del pecado, de la enfermedad y la muerte, y comenzarás a demostrar los poderes que Dios te ha dado de una manera que nunca antes había soñado. Charles Fillmore, cofundador de nuestro movimiento, nos dice: hay una obra destinada a todo aquel que escuche y obedezca la voz del Espíritu. Esa obra es importante porque es eterna y obtiene resultados eternos. Si has oído la voz del Señor y le eres obediente a cualquier precio, eres un escogido. Sé valiente, atrévete a creer y a seguir su voluntad incondicionalmente. Pero nuevamente te digo, por voluntad de Dios eres, pero por tu fidelidad, obediencia y confianza en Él, permites que Dios sea Dios a través de ti. Bienaventurado eres si sabiendo estas cosas las haces. Amén, amén y amén. Bien amigos, y ha llegado el momento de poner en acción la ley de dar, recordando siempre que nuestro ministerio se sostiene de los diezmos y las ofrendas amorosas de personas como tú que aman estas verdades espirituales que predicamos. Ayúdanos a continuar nuestra labor
enviando tu ofrenda por Internet Banking a nombre del Centro de Cristianismo Práctico. Cuenta número 786-448-837 del Banco Popular Dominicano. Repito, puedes enviar tu ofrenda por Internet Banking al Centro de Cristianismo Práctico. Cuenta número 786-448-837 del Banco Popular Dominicano. Y si vas a hacer una transferencia interbancaria, nuestro RNC es 430-145-521. Repito, 430-145-521. También puedes enviar tu ofrenda o diezmo por PayPal entrando a nuestra página web www.centrodecristianismopráctico.org. Entonces, tomemos nuestro diezmo u ofrenda en las manos y uniendo nuestras manos, visualicemos el fluir del amor y de la sustancia toda proveedora, diciendo todos juntos, el amor divino, fluyendo a través de mí, bendice y multiplica todo el bien que tengo, todo el bien que doy, todo el bien que recibo y todo el maravilloso bien que yo soy. Y es así en su nombre. Amén, amén y amén. Y ahora la bendición final para ti. El Señor te guarda y te bendice. El Señor ilumina tu rostro con su luz. Te ama, te fortalece y te prospera. El Señor bendice toda buena obra de tus manos con el fruto de su Espíritu. El Señor Todopoderoso te bendice y te da paz. Hasta la próxima entrega, queridos amigos. Muchas bendiciones.